Muy buenas tardes a todos. Sean bienvenidos una vez más a la 17ª edición del Festival Internacional de Cine de Guanajuato. Agradecemos la presencia de todos ustedes en esta presentación editorial, Un mundo de alambradas, desplazados, cine y realidad. Esta mañana se encuentra con nosotros Sara Hock, directora del Festival Internacional de Cine Guanajuato. Ernesto Herrera, presidente de la Fundación Expresión en Corto. Francisco Javier Millán Agudo. Él es nacido en España, en Zaragoza, en el año de 1965, y turolense de adopción. Es escritor y periodista, licenciado en Ciencias de la Información por la Universidad Autónoma de Barcelona. A finales de los años 80 trabajó como reportero freelance en Centroamérica y colaboró con la Escuela de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Actualmente alterna su trabajo de periodista en Diario de Teruel, España, con la escritura sobre cine y la docencia en comunicación audiovisual a través de cursos y conferencias. Es colaborador de varios festivales de cine y de distintas revistas culturales, en las que ha publicado numerosos artículos de investigación y análisis sobre cine. Es autor de más de una veintena de libros en solitario o junto con otros autores, publicados en España, Guatemala y nuestro país, en su mayoría sobre cine latinoamericano y la aplicación del cine en la enseñanza. Entre otros, ha escrito los ensayos Un cine para el mañana, Políticas cinematográficas en América Latina, en el año de 1990, Cine con rostro indígena, 1995, La mirada de las dos orillas, Panorama del cine iberoamericano, 1999, La memoria agitada, Cine y represión en Chile y Argentina, 2001, Convivencias y racismos, del 2002, Las huellas de Buñuel, influencias del cine latinoamericano, en 2004, Entre la inocencia y la rebeldía, infancia y juventud en el cine latinoamericano, de 2006. Editado por Institutos de Estudios Turolenses y coordinados por Carmen Peña y Víctor La Huerta, que recibió el premio Muñoz Suay de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Le brindamos un fuerte aplauso nuevamente. También se encuentra con nosotros Philippe Perrin, fotógrafo. Él nació y creció entre los paisajes y momentos regidos por los colores de Bourgogne, Francia. Es por ello que su mayor fuente de inspiración ha sido siempre la naturaleza, y de ahí ha desarrollado series fotográficas en manglares, selvas, cuevas y sierras y bosques. Su interés por captar la luz lo lleva en 1982 a tomar un taller de fotografía experimental con los grandes maestros Jean-Pierre y Claudine Soup en Lacoste, Francia. Desde entonces, Philippe ha viajado con su cámara de 35 milímetros, captando los más bellos y poéticos paisajes en lo más profundo de su negativo. Su obra ha sido reconocida con el premio Polaroid 1983, el Henrik Bissenot en 1991 y reciente Hasselblad en la categoría de Fine Art Photography por su afamada serie Lejano Adentro, obra que consta de 24 fotografías que retratan la pérdida de un tiempo mostrado en cada paisaje y la infinita proporción de la naturaleza ante la presencia humana. Sus trabajos han sido mostrados en el Festival Internacional de Torino, Italia, el Festival de Talent en Francia, el Festival Internacional Heidelberg de Alemania y la Galería Imanini de Milán, Italia. Desde hace 18 años, Philippe reside en México y bastó algunos años para que sintiera una especial conexión con San Miguel de Allende, donde fue descubriendo poco a poco el lugar y lo atrapó por completo. Quiero pedir la presencia de Graciela Cruz, anfitriona por parte de la Casa del Mayorazgo de la Canal, para que nos brinde un mensaje de bienvenida. Buen día. A nombre
de nuestra directora general, Cándida Fernández de Calderón, directora de Fomento Cultural Banamex, les doy la más cordial bienvenida a esta Casa de Cultura Banamex, Casa del Mayorazgo de la Canal, uno de los ejemplos más acabados de la arquitectura civil virreinal del siglo XVIII que privilegia nuestra ciudad y que se encuentra en su zona núcleo, declarada Patrimonio de la Humanidad. Para Fomento Cultural Banamex, a través de la Casa del Mayorazgo de la Canal, es un honor recibir al Festival Internacional de Cine de Guanajuato y es un gusto que Sara, que Ernesto, que Francisco Javier, que nuestro fotógrafo del libro nos acompañen esta tarde y es un gran honor también recibirlos a todos ustedes. Que disfruten esta presentación. Muchas gracias y enhorabuena. Este año el GIF tiene la oportunidad de abordar como eje temático el desplazamiento ocasionado por los conflictos armados, las crisis, el terrorismo, la corrupción, los enfrentamientos por recursos naturales, el neocolonialismo, la delincuencia organizada y el narcotráfico, pero también nos da la oportunidad de conocer cómo este fenómeno marca nuestros días y de forma continua la agenda informativa de los medios de comunicación y cómo se refleja en el cine. Es por eso que cedemos el uso de la palabra a la directora del Festival Internacional de Cine Guanajuato, GIF, Sara Hogg. Hola, muy buenas tardes, o días todavía, no tardes ya. Quiero agradecerles que nos acompañen en esta presentación del libro. Primero queremos agradecer a Graciela Cruz López, de aquí de la Casa de la Cultura Mayorazgo, gracias a la Fundación Banamex, y bueno, los flores y todo están bellísimos, muchas gracias. Es el evento más elegante. Muchas gracias. La presentación editorial anualmente que hace el festival es uno de los espacios más importantes para nosotros. Es un espacio donde sentimos que podemos dejar un huella permanente, dejamos un libro para que lo pueden disfrutar impreso, así como hora digital que más nosotros ya consumimos en esa plataforma. Es un honor poder trabajar otra vez con Javier, que ese enlace de varios años de trabajo y compromiso que hemos tenido, tu generosidad, tu trabajo. Este trabajo creo que tenemos 2 años trabajando de este tema y tú desarrollando el contenido de este libro y pues ese mancuerno que hemos logrado con GIF y con tu persona y con tu gran talento como escritor y como autor, enriquece la experiencia cinematográfica en el festival, pero enriquece la educación cinematográfica por años y años y años con los libros, lo cual hemos participado junto y esta memoria digital que podemos estar difundiendo constantemente todos los días. Quiero agradecer que pudiste venir desde España este año para la presentación del libro y que puedes estar aquí con nosotros. Espero que disfrutes el festival y agradecemos que estás aquí. Y también a Pierre, que generosamente ofreció su fotografía cuando Ernesto vio la fotografía, la soledad, los grandes espacios, pensó mucho en los textos que venía leyendo, que mandaba Javier, y creo que hay un match, hay un trabajo aquí bellísimo y enriquece mucho esta historia, y quiero agradecer también tu generosidad de participar con el festival. Y bueno, voy a dejar el micrófono a los importantes y los creadores de este libro y para que les platiquen más sobre su contenido. Yo les voy a pedir una disculpa porque me mandan a otro evento, pero sí quería poder estar para darles la bienvenida y para abrir esta sección tan importante para nosotros como festival.
Bueno, parece que sigo yo. Gracias por estar con nosotros una vez más, como cada año. Este libro, Un mundo de alambranzas, desplazados en cine y realidad, del escritor y periodista y miembro honorario de nuestro Consejo Consultivo, Javier Mellán, tiene este sentido. El tema de los desplazados fue escogido como trabajo de investigación por las características y honda significación que tiene en el imaginario de los implicados. Dejar atrás el arraigo a la tierra, la comunidad que te reconoce como persona, que cuenta contigo y de la que se nace, genera un derrumbamiento de la estructura de cada ser humano y por ende de su propia comunidad. El tema es aparentemente coyuntural, momentáneo si se quiere, pero la solución no lo es, puesto que las causas de desplazamiento son estructurales e involucran a los actores políticos, como son los gobiernos, la distribución de la riqueza, los intereses clasistas, la tenencia de la tierra, entre otros males siempre vivos. El tema de los desplazados debe ser una obligación de todos los implicados en pensar una sociedad más justa y equilibrada. Las personas que le apuestan al ser humano, a su pleno desarrollo y a buscar unas condiciones que mejoren la calidad de vida de sus congéneres, deben involucrarse activamente en este. El libro que hoy presentamos, Un mundo de alambradas, desplazados, cine y realidad, del escritor Francisco Javier Millán, busca desde nuestra trinchera señalar cómo el cine puede contribuir activamente a crear conciencias o a intentar cambiar la realidad. Coyunturalmente, en esta 17ª edición del Festival de Cine de Guanajuato, que recibe a Polonia como invitado de honor, este país tendrá un capítulo propio que en estos días recuerda el inicio de la Segunda Guerra Mundial, hace 75 años. Dejemos pues a Javier Millán que nos hable sobre el libro que hoy presentamos. Muchísimas gracias, Alberto. Muchísimas gracias por esas maravillosas fotografías que abren cada capítulo del libro. Muchísimas gracias a Sara, que ha tenido que marcharse ya a otro evento, y muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí e interesarse por este libro que, bueno, creo que llevamos ya una larga trayectoria trabajando juntos con el festival, y cada vez que hacemos alguna cosa nueva, algún trabajo nuevo, siempre pienso, bueno, esto no puede superarse o no puede ir a más. Me he quedado muy contento, muy satisfecho. Hace 3 años ya hicimos el libro de Jorge Negrete, y hace año y medio exactamente Ernesto me planteó el tema de los desplazados, que empezara a investigar. Cuando ya la cosa se fue avanzando y Ernesto me dijo, ¿te animas para este año ya sacar el libro? Pues bueno, dije atrevidamente sí, sin ser consciente de que era un tema que no solo se merece un libro, sino que verdaderamente se merece una enciclopedia por la complejidad que tiene este tema en las cinematografías de todo el mundo, aunque la realidad es que no lo tenemos muy presente. Eventualmente en los medios de comunicación, pues cuando surgen crisis, como actualmente en Palestina, que es una crisis que se repite cíclicamente, o la que estamos viviendo en estos momentos por los migrantes centroamericanos, los niños migrantes centroamericanos a Estados Unidos, que no es nada nuevo. Habrá coincidido ese boom mediático. Desconozco los motivos, creo que hay otro motivo oculto, no sé si será ocultar tal vez otro tipo de desplazamiento que hay en México, que es el desplazamiento interno. México va camino de convertirse en Colombia, que hasta hace poco era el país récord, que tenía el récord en desplazados internos con 6 millones de migrantes. Yo he intentado averiguar exactamente las cifras de desplazados internos que hay en México, pero bueno, no lo he conseguido. Hay distintas cifras, unas son muy elevadas, unas son muy bajas. Tengo la impresión de que todavía no es un tema que esté abordado con la seriedad o con la preocupación que debería de tener, porque si no México va a acabar convertido en lo que ha acabado convertido Colombia, que es en un país de desplazados internos, que por cierto ya no ostenta el récord en estos momentos lo ostenta Siria. El número de desplazados internos es otro ejemplo de desentendimiento de la comunidad internacional, de ineficacia de nuestros organismos internacionales, empezando por la ONU, y de lo que hablamos largo y tendido aquí.
Fíjense, desde que hemos empezado esta conferencia de prensa, esta presentación, cientos de personas han tenido que agarrar sus maletas y dejar sus hogares. La media actual en estos momentos es que cada 2 o 3 segundos una persona tiene que marcharse de su hogar por causa de guerras, por causas políticas, por violencia, por narcotráfico. Y otro tema y otro asunto, otro aspecto muy importante que no se tiene en cuenta, que son los desplazados medioambientales, que es una de las grandes lacras que va a tener este siglo XXI y que también los organismos internacionales tímidamente intentan echarle mano a ese asunto para frenarlo, pero de momento hace falta un compromiso no solo de los organismos internacionales, de las instituciones públicas de todos los países, sino también de todos los ciudadanos, de todos los que estamos aquí. ¿Por qué tanto desplazamiento? ¿Por qué se produce esto? Por las guerras, pero también por cuestiones económicas, por la pobreza, por las consecuencias del cambio climático. Cada minuto, y llevamos ya muchos minutos hablando en esta conferencia de prensa, cada minuto muere un niño en África por falta de medicinas, por desnutrición. Según ACNUR, hay 51,2 millones de desplazados y refugiados en el mundo. La cifra es ligeramente superior a la que aparece en el libro, porque estos datos son de 2013. ACNUR da a conocer su informe anual a mediados de junio. A mediados de junio el libro tenía que estar ya más que cerrado, no había posibilidad de esperar y, por tanto, el libro recoge las cifras de 2012, que son ligeramente inferiores. De esa cifra, 20 millones son niños. Y la cifra que se alcanzó el año pasado, en 2013, es equivalente, el incremento que se produjo en 2013 es equivalente al que hubo en el 94 con la guerra de los Balcanes, que los europeos la vivimos muy de cerca, que queda también plasmada en el libro a través de las películas que se han hecho sobre ese conflicto. Tenemos ahora otro terrible en Ucrania, con numerosas víctimas civiles. Fue el año también el 94 el de la gran crisis humanitaria del genocidio de Ruanda, y la cifra de este año 2013 nos sitúa ya a el número de desplazados que se produjo a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Y es que, tal como se apunta en el libro, estamos viviendo ya la Tercera Guerra Mundial, una guerra mundial no declarada, a la que no se presta suficiente atención porque los conflictos internacionales son cuestión de atención mediática durante unos días, después quedan otra vez olvidados por otros temas y muchas veces por ese espectáculo mediático al que tenemos que asistir. Yo soy compañero de ustedes, soy periodista, y un conflicto bélico, un conflicto social puede permanecer con una audiencia 2 o 3 días, porque a los 2 o 3 días hay que borrarlo, hay que pasar página y hay que entretener al lector en esa maldita manía, esa condena que nos han impuesto a todos los periodistas de convertir la información en espectáculo. Les podría seguir dando muchas cifras sobre desplazados, pero van a poder consultarlas en el libro. Les quiero hablar un poquito de cómo se ha confeccionado el libro. Cuando el festival, Ernesto, Sara, me animaron a que me pusiera a escribir en esto, pues dije, bueno, de América Latina creo que no tengo problema, porque es una materia que yo empecé a trabajar en los años 80 en la Universidad Autónoma de Barcelona con Román Gubert. Y bueno, son ya años de trayectoria, de muchas películas vistas, y por ahí no había problema. Pero me daba auténtico pánico abordar el resto del mundo. Europa también lo controlaba, Estados Unidos también lo controlaba, pero tenía dos grandes problemas. Eran las cinematografías asiáticas y la cinematografía africana. Así que lo que más he visto en los últimos meses ha sido cine de estas dos áreas geográficas, aparte de revisar algunos de los materiales que ya había visto de América Latina y de Europa, e incorporar otros nuevos. Al final, lo que ha salido ha sido un libro, yo me atrevería a decir, extraño, raro, distinto, porque es una mezcla de reportaje periodístico, es una mezcla de ensayo y de análisis cinematográfico, donde está ni mucho menos todo, porque yo me confieso incapaz de abarcar, de conocer todo lo que se ha hecho sobre desplazados en el cine.
cuando agarraba un nuevo tema, empezaba a indagar y yo decía, esto lo soluciono en 1 o 2 días. No, empezaban a pasar las semanas y se iba incrementando, se iba incrementando. Además, quise hacer un recorrido histórico por el tema de los desplazados y me llamó mucho la atención, por ejemplo, que la Biblia, los primeros desplazados sean Adán y Eva, porque Dios los expulsó del paraíso, por tanto, son los primeros desplazados de la historia, al menos cultural, de la humanidad. Evidentemente, Adán y Eva no existieron, pero sí que nos remontamos a los orígenes del ser humano, y ya en los orígenes de nuestra especie encontramos cómo nuestra especie, el Homo sapiens, lo que hizo fue desplazar a otro género Homo, que fue el Homo neanderthalensis, el neandertal. Hay películas, una de las más recientes es Aole der Neandertal, el último neandertal, donde muestra cómo nuestra especie fue desplazando hacia el sur de Europa a los neandertales hasta exterminarlos por completo. Y bueno, a base de ir trabajando en el libro me di cuenta de que, bueno, en mi vida, que es la parte, digamos, de reportaje o vivencial que aporto al libro, pues he sentido el tema de los desplazados muy de cerca, cerquísima, sin ser consciente tal vez de ello, y que incluso en estos momentos, en la actualidad, en la zona de España donde yo vivo, que es Teruel, el lugar donde nació Buñuel, en Calanda. Buñuel nació en Calanda, que pertenece a la provincia de Teruel, pues es un territorio también de desplazados políticos, a raíz de la Guerra Civil Española, y a lo largo de todo el siglo, toda la segunda mitad del siglo XX, y actualmente de desplazados económicos, hasta el punto de que es un tema que está llegando ahora a la Comisión Europea, a la Unión Europea. Es un problema grave porque la provincia se está despoblando por causas económicas, la gente tiene que emigrar. Abordamos también el tema de la inmigración económica. Y a raíz de esa experiencia vivencial empecé a indagar en el exilio español. La cinematografía mundial está llena de películas sobre los deportados españoles, los exiliados españoles. Teruel, mi tierra, tiene exiliados deportados de la Guerra Civil muy importantes, muy conocidos. Luis Buñuel, lo conocen todos ustedes. Tal vez otros no sean tan conocidos, como Francisco Azorín. Es un arquitecto turolense que se tuvo que exiliar en México, y bueno, es el autor del monumento a Lázaro, de los exiliados republicanos españoles a Lázaro Cárdenas, que tienen en México, que es esa mano postrada, que está en un parque que no recuerdo ahora el nombre exacto del parque, ¿no? Pues bueno, son turolenses que han vivido el exilio, la deportación, el desplazamiento, pero para empezar el libro me quise fijar en esos otros turolenses y en esos otros desplazados que no son conocidos, que no son famosos. Y elegí el nombre de Segundo Espallargas, un turolense del Bajo Aragón, como Buñuel, paisano, coetáneo de Buñuel, que no tuvo la fortuna que tuvo Buñuel de poder escapar, que acabó en los campos de exterminio nazi, aunque consiguió sobrevivir. Él en concreto estuvo en Mauthausen, y es el que abre el primer capítulo del libro que hemos titulado El boxeador de Mauthausen. Es un hombre que padeció todo el horror nazi en ese campo de concentración y de exterminio, que además nos permite asociar a los turolenses deportados con los polacos deportados y de otras nacionalidades. En Mauthausen estuvo el padre de Roman Polanski, que se podrá ver alguna película de él en el festival, y la madre falleció, fue exterminada dentro del Holocausto, ya estuvo en Auschwitz, y a partir de esa experiencia que me llevó a viajar también a Austria este año, a conocer el campo de exterminio, a tomar conciencia de todo lo que había supuesto para los deportados, porque yo quería sentir vivencialmente lo que suponía ser un deportado, un desplazado. Es algo que ya conocí en los años 80, en El Salvador y en Guatemala. Yo en la segunda mitad de los años 80 estuve viviendo en Guatemala.
En aquellos años El Salvador arrojó la cifra de 1 millón de desplazados. Tiene una película, ustedes, hecha por Luis Mandoki, que es Voces Inocentes, que trata este tema, y Guatemala también arrojó 1 millón de desplazados. Terminó la Guerra Fría con la caída del muro y lejos de desaparecer ya este problema, se ha ido incrementando, y en el libro lo que analizamos es, partiendo ya desde la historia antigua, pasando por la Segunda Guerra Mundial, dedicamos un capítulo extenso titulado Polonia 1939, como ha indicado Ernesto, porque en septiembre se cumplen los 75 años de la Segunda Guerra Mundial. Polonia recibe este año un espacio especial, es el país invitado en este festival. Tal vez lo que no se sabe mucho es que Polonia fue un país que sufrió muchísimo durante la Segunda Guerra Mundial con la invasión nazi, 6 millones de víctimas, es el país, proporcionalmente a su número de habitantes, que más víctimas arrojó durante la Segunda Guerra Mundial, y después, bueno, le cayó encima el telón de acero, porque van a decir aquí, usted va a hablar solo de dictaduras de izquierdas como causantes, perdón, de dictaduras de derechas como causantes de los desplazados. Pues no, tenemos también otro capítulo, otra sección, otro apartado dedicado a Cuba, donde se habla abiertamente del régimen cubano como una dictadura. Yo soy una persona progresista, he simpatizado y he participado en movimientos de izquierdas en mi país, movimientos que ahora están tan perseguidos por esa derecha recalcitrante, que vuelve al discurso, a los discursos previos al estallido de la Segunda Guerra Mundial. Por eso comentaba antes que ha estallado ya la Tercera Guerra Mundial, aunque las formas de herir, las formas de matar, las formas de destruir son distintas. Y como les decía, pues hablamos igualmente de regímenes de izquierda, de derechas, como causantes de esos millones de desplazados, e incidimos también mucho en el libro en los desplazados medioambientales, porque ahí todos somos culpables. Cada vez que encendemos un carro y vamos solo una persona, pues estamos emitiendo partículas contaminantes que están alterando por completo el clima y que están provocando el desplazamiento masivo de personas en los distintos continentes, en África mayoritariamente. El libro va repasando también los desplazados económicos, que no son reconocidos por las agencias internacionales como desplazados, porque se considera que son personas que bueno, quieren prosperar económicamente. No es cierto. España hoy es un país de desplazados económicos, de gente que tiene que emigrar, porque el país, sobre todo a los jóvenes, les está negando la posibilidad de desarrollarse, de trabajar. Más del 50% del paro juvenil, más del 25% del paro en general, por unas políticas neoliberales que a lo que están conduciendo es a unas desigualdades y a una destrucción de ese estado de bienestar que se empezó a alcanzar en el siglo XX. De todo esto y mucho más van a encontrar en el libro. Todo ello a partir de películas que se han hecho sobre el tema. ¿Qué les voy a decir a ustedes sobre esta temática cuando La Jaula de Oro pues, se alzó recientemente como la gran triunfadora de los premios Ariel en México? Un paisano mío, también exiliado económico y cultural, de esa España donde esa derecha recalcitrante está silenciando la cultura, está persiguiendo con nuevas leyes que vuelven al siglo XIX el pensamiento crítico, y bueno, qué bueno que gente como el director de La Jaula de Oro pues al menos pueda hacer aquí cosas. Qué bueno que humildemente un humilde escritor y periodista como yo pueda seguir haciendo cosas en México, que de alguna manera me recuerda, y les agradezco de corazón a los mexicanos, lo que pasó ya en el exilio a partir de 1939, cuando México fue la gran patria, la gran nación que acogió a tantos exiliados, a tantos desplazados españoles. Parece ser que la historia se repite. Gracias, Ernesto, gracias al GIP por permitirme escribir este libro, que en estos momentos era algo así es imposible de conseguir financiación en España.
y gracias a ti por esas ilustraciones que bueno, van como anillo al dedo a la temática de la publicación. Y bueno, si te parece, Ernesto, le voy a pasar el micrófono para que nos cuente pues, esa aportación que luego cuando vean el libro a mí me parece maravilloso también cómo ha quedado y totalmente acertado desde la portada del libro hasta todas las ilustraciones que van marcando inicio de capítulo. Bueno. Bueno, tendría primero que agradecer a Ernesto esta serie de fotografía ya existía, de haber seleccionado para este libro que me parece todavía sé que va a ser de un contenido bien importante. No tengo mucho que decir, nada más, gracias. Creo que Javier ha suficientemente evocado su propio contenido y el contenido de este libro. Nada más, muchas gracias a ustedes. En este momento abrimos el espacio para preguntas, por si... ¿Micrófonos por allá, por favor? Javier, buenas tardes. Yo tendría dos preguntas. La primera es, ojalá nos pudieras platicar del equilibrio de escribir un tema que se conoce como, digamos, periodismo duro, cifras y quizá crónica, información, pero mucho más dura, y mezclarlo con lo que sería escribir de cine. ¿Cómo es este equilibrio? Ojalá y nos pudieras compartir tu experiencia en ese sentido, en cuanto a la forma de escribir. Y bueno, si me permites otra pregunta, o prefieres que te la haga después de que respondas. También, ¿cómo es escribir el diferente fenómeno de los desplazados, con el caso de tus connacionales, y luego verlo desde fuera? Porque lo estás haciendo de un fenómeno global. ¿Si hubo alguna diferencia para ti en ese sentido como periodista, escribir en estos dos sentidos? Bien, sobre la primera pregunta que me haces, me costó mucho encontrar el discurso, la forma de narrar, la forma de escribir, y al final opté por el estilo de reportaje. Lo que pasa es que es una redacción, reportaje periodístico que se va alternando con análisis fílmico. Incluso al principio, en el germen de la publicación, le planteé a Ernesto la posibilidad de separar una cosa de otra, de hacerlo con distintos apartados dentro de cada capítulo, pero al final, por comodidad, más que nada, opté por hacer un discurso lineal, pero alternando esos dos géneros, ¿no? Básicamente el reportaje con algo de ensayo y análisis fílmico cuando llego a una película en concreto en la que me quiero extender. Sobre la otra cuestión que me haces, es muy complicado. Yo siempre digo que nosotros los periodistas tenemos que escribir de todo sin saber de nada, porque salvo que te especialices en un tema, es muy complicado saber de todo, ¿no? A veces, mi experiencia personal, que es la experiencia de todos vosotros como compañeros de prensa, nos toca que antes de irnos a cubrir algo, a informar de algo, a reportajear de algo, te tienes que pasar un par de días documentándote, porque si no llegas, y aún así tienes la sensación de que te has quedado en la superficie, porque hay gente que controla, que domina ese tema, pero en fin, ¿qué vamos a hacer? Es nuestro oficio, y el lector también tiene que comprender eso. Entonces, en este caso ha sido muy complicado ver la situación de mi país, situación histórica, con todo el exilio, con todos los deportados por la Guerra Civil Española y lo que ocurrió después, la participación de mis compatriotas en la Segunda Guerra Mundial, que precisamente no ha sido una cosa reconocida, últimamente se está reconociendo un poco. Me gustaría recordar aquí que la primera unidad militar de las fuerzas aliadas que entró a liberar París
era un batallón español. Entre ellos iba un carro de combate que se llamaba Teruel, aparte de otro que se llamaba Madrid, y de otras ciudades españolas donde se había luchado, se había combatido contra el fascismo, que en España vence el fascismo y los propios aliados asientan posteriormente el fascismo después de haberlo derrocado en Europa y en el mundo, ¿no? Es complicado ver la situación de dentro de tu país con todo el desplazamiento económico que se produce ahora o el que hubo en los años 60. Lo tienes cerca. Ver el caso de México es muy complicado, porque en definitiva yo no vivo aquí. Aunque lea, aunque me informe, aunque vea las películas, me cuesta tomar la posición o situarme aquí, y es uno de los capítulos que más miedo, no más miedo, que más prudencia, que más cautela me provocaba, que se lo manifesté además a Ernesto, porque le dije, yo no sé si voy a acertar, pero claro, yo no sé si voy a acertar en el caso de México, yo no sé si voy a acertar en el caso de Colombia, no sé si voy a acertar en Centroamérica, aunque es una realidad que viví muy de cerca, demasiado de cerca tal vez, o por ejemplo de África. El gran olvidado, el mayor número de desplazados lo arroja África. Por no hablar de Oriente. Oriente he aprendido un montón, me he quedado sorprendido. Es complicado meterse en otros países y por eso ya en la introducción, en el primer capítulo, pido de alguna manera disculpas por mi atrevimiento, lo que me parece que es un gran atrevimiento por mi parte haber abordado un libro de esta magnitud de tantos países. Pues no sé, ustedes pueden decir, ¿y por qué escribe esto de México? O un colombiano decir, ¿y por qué escribe de Colombia esto? O un africano, ¿por qué escribe esto de África? O un iraquí, ¿por qué escribe esto de Irak? Pero bueno, lo he hecho alternando no solo el visionado de películas, hay cientos de películas en este libro, de ficción, documentales, básicamente largometraje, muy poco cortometraje, solo algunas cosas muy significativas, muy accesibles, porque en el cortometraje ya, bueno, estas temáticas desbordan nuestra capacidad. Hola Javi, primero lo obligado a agradecerle a Sara y a Ernesto la confabulación, porque si no ni cómo verte. En tus otros libros, particularmente los que han pasado por Guanajuato, elegiste complicarte la vida. En el caso de Buñuel y en el caso de No basta ser charro, optaste por ir contra la corriente de la memoria colectiva para abordarlos temáticamente. Ahora es un cambio de 180 grados, porque estás proponiendo un texto que aboga por ir en contra del olvido colectivo, en el que contribuyen los medios, en el que contribuyen los gobiernos, etcétera, etcétera. ¿Sentiste un cambio fuerte a la hora en que las fuentes eran las películas y no necesariamente entrevistas para desvelar mitos, para desvelar leyendas, sino irte por ese lado, combatir al olvido a los que también todos sometemos a los desplazados? Bueno, Pepe, lo primero, muchas gracias por estar aquí, por verte, que la verdad es que hacía tiempo. Yo también, en cierta manera, soy un desplazado ya de festivales de cine. En los últimos años he ido ya dejando, antes con Pepe nos encontrábamos en España, en varios festivales de cine, nos encontrábamos por aquí. Ahora, la verdad es que soy fiel a Guanajuato. Para mí Ernesto Sara es como una familia y bueno, es un placer estar aquí compartiendo con ustedes sobre el tema. Pues bueno, no es una cuestión de complicarse, bueno, sí es una cuestión de complicarse la vida. A mí este libro me ha costado mucho en salud, ha sido, y a veces lo comento, si al abordar toda la miseria de nuestro mundo, a mí me han detectado ahora una enfermedad, y yo creo que ha influido el libro. Lo hablaba con Ernesto cuando lo estaba acabando. Yo acabé el libro malísimo, pero malísimo. Ahora me ven gordito, pero si me hubieran visto hace 2 meses me hubieran visto muy obeso, pesaba más de 100 kilos. Y sí que ha sido una manera de complicarme la vida, pero creo que en este mundo nos tenemos que complicar la vida. No basta ir a escribir de lo bonito, del glamour. Creo que hay espacios que hay que cubrir, los cineastas los cubren, los cineastas que han hecho estas películas han padecido lo que no se pueden imaginar
para sacar adelante este tipo de cine, aunque es llamativo que terminé dándome cuenta de que últimamente en los festivales de cine hay mucha presencia del tema de desplazados en las películas que se presentan. Tenemos el caso de la Jaula de Oro, pero si repasamos las últimas películas presentadas en Cannes, en la Berlinale, en Venecia, en otros certámenes internacionales aparecen. Pero vamos, en definitiva, ¿por qué me he complicado la vida? Porque hay que complicarse la vida. Otra cosa es que esto surta después efecto. Todos tenemos que aportar nuestro granito de arena si queremos un mundo mejor. La verdad es que no vamos hacia un mundo mejor, vamos de forma precipitada hacia un mundo peor. Comentaba antes el caso de México. México avanza a pasos agigantados a repetir, a reproducir la situación que se ha producido en Colombia de desplazados internos. Y bueno, mi país, que desde los 90 se había convertido en la envidia de Europa, ejemplar, con ese crecimiento de las infraestructuras que teníamos que importar. Y permítanme que utilice la palabra importar, porque al final los desplazamientos de los migrantes se ven única y exclusivamente en términos económicos. Teníamos que importar migrantes porque éramos un país boyante. Pues bueno, ahora España no es la que era. España es un país en la que nos hemos dado cuenta que la clase política, y no exagero, es más corrupta todavía que en otros países. No les voy a decir que en el suyo, pero desde luego que en otros países, desde luego que sí, donde quienes nos gobiernan son unos grandísimos corruptos, donde tenemos una jefatura del Estado en la que ha surgido también la corrupción, donde se nos intenta engañar continuamente, donde se creían que con el Mundial de Fútbol se iba a olvidar todo, y el Mundial de Fútbol no ha hecho más que reflejar verdaderamente lo que se ha convertido en estos momentos en España. Entonces creo que a partir de estas publicaciones, pero no a partir solo de estas publicaciones, a partir de nuestro trabajo en la prensa, peleando con nuestros editores, con nuestros directores, tenemos que aportar nuestro granito de arena. Es nuestra responsabilidad. Los medios de comunicación han de informar, han de concienciar, han de formar. Nos presionan, todos lo sabemos, todos los que somos aquí periodistas lo sabemos, nos mediatizan, nos obligan, pero siempre hay una oportunidad, siempre hay una ventana abierta. Yo siempre lo digo, siempre hay esa ventana abierta, y cuando puedes hay que meterla ahí. Luego nos silenciarán durante un tiempo, pero mientras esté esa ventana abierta hay que meterla. Personalmente es la táctica que utilizo yo en España, a pesar de todas las secuelas y consecuencias que también tiene eso. Buenos días, Manuel Odillo, de la Agencia Alemana de Prensa. Te pregunto datos muy sencillos. ¿Cuántas películas estás citando en este libro? Una pregunta para Ernesto, chiquita. Esos libros son muy bonitos y están bien hechos y tienen un papel impresionante, pero después ya uno no sabe dónde conseguirlos, dónde comprarlos, ¿no? Fuera del festival ya nunca los ves jamás. Entonces, me gustaría saber cómo se va a vender y cómo se puede conseguir, cuánto va a costar. Sí. De una vez la siguiente pregunta, ¿sí? En paquete. Francisco, me gustaría saber cuál es tu conclusión de todo esto, porque a través del cine, no sé si nos está sirviendo el cine para analizar el problema de los desplazados, en este caso de los indocumentados, porque aquí en México hay un fenómeno muy chistoso, muy particular. Los mismos inmigrantes ya están actuando en las películas, ya cobran incluso. Si tú das un recorrido por las vías de los trenes en algunos estados, llegas y los indocumentados te empiezan a preguntar que si es película, si es programa de televisión y cuánto pagas, ¿no? por actuar. El mismo padre Solalinde ha denunciado muchos programas de televisión europeos en los cuales contratan a los mismos indocumentados para que hagan cierto tipo de tomas, que se suban corriendo, por ejemplo, ¿no? O sea, esto ya se convirtió en un gran circo. ¿Cuál es tu percepción? Perdón. Respondo la primera, que es la más fácil. La tradición del festival es imprimir una cantidad más o menos como de 1000 ejemplares cada vez que hay una publicación. Se distribuye en forma gratuita, nunca hemos vendido un libro. En instituciones de cine, universidades, centros culturales, se distribuyen directamente. No tenemos puestos de revistas, pero de todos modos, todas las publicaciones que hemos realizado también están disponibles en internet. Los puedes descargar 100% libre de costo.
y este libro no será la excepción, estará ahí, disponible. Añadiendo algo a lo que ha comentado Ernesto, yo periódicamente hago un sondeo para ver, porque claro, esto aparte de llevarte tiempo, de llevarte salud, salud física a uno, pues emocionalmente son duros. Mi esposa, Nora Leticia, que es guatemalteca, que es el soporte continuo, permanente, que me facilita escribir estos libros, porque si no me derrumbaría al poco de empezarlos. Siempre me está apoyando, siempre me está impulsando, pero yo siempre busco si tiene alguna repercusión, si verdaderamente la gente lo lee, si está en los sitios. En el caso de los del festival, en otros también, he podido comprobar que los libros tienen difusión. Entre la inocencia y la rebeldía, por ejemplo, Infancia y Juventud en el cine latinoamericano, que fue el primero que colaboré con el festival, está citado ya en varias tesis doctorales. Entonces, bueno, sea a través de internet, sea a través de organismos, bibliotecas, el libro llega. Lo que no va a llegar es, por ejemplo, como llegan las novelas de Dan Brown. Vamos, si esto fuera una novela de Dan Brown, yo no estaría aquí. Cada cosa tiene su espacio. Afortunadamente el festival ve la necesidad de publicar esta clase de libros y te abre esos espacios. Yo les aseguro que en España en 3 años, aparte de por otras circunstancias, no he conseguido publicar nada. O sea, en España ahora todo va de maravilla. O sea, el país se hunde, pero todo va de maravilla. El paro crece y todo va de maravilla. Sí, yo creo que son espejos. A mí lo que más me duele en España es la corrupción, que pensábamos que vivíamos en un país honesto y resulta que no. O sea, es que cada día nos desayunamos con casos de corrupción, pero de hace 2 décadas. No sé qué va a quedar. En respecto a la primera pregunta, número de películas, pues no lo sé. No lo sé porque me puse a contarlas y dije, lo dejo. Hay cientos de películas. Yo tengo ya el medio siglo de vida y eso me ha permitido ver mucho cine. Llevo prácticamente 30 años haciendo archivo, más de 30 años haciendo archivo cinematográfico en mi casa, llenando de papeles mi casa. Y bueno, esa memoria individual registrada en mi archivo me ha ayudado mucho, y aparte todo lo que tiene que ver nuevo de esas lagunas que tenía cine africano, cine asiático. Hay cientos, no sabría. Mi reto era llegar a esta presentación diciendo tantas películas, o sea, redonda, la cifra redonda. Empecé a contarlo 2 veces y lo dejé, o sea, es que cuando lo vean el libro se van a dar cuenta. Hay una cosa muy bonita en el libro, que aparecen las películas destacadas en negrita, y eso permite ir pasando las hojas e ir visualizando. Se visualizan los títulos de películas muy fácilmente, que eso en sustitución de un índice al final, pues ayuda a ubicar las películas. Y como decimos en España, se me ha ido el santo al cielo, y la segunda pregunta era... ¿Tu conclusión sirve el cine para Sí. este tipo de analizar este tipo de fenómenos? ¿Te contaba lo que sucede? Sí. Yo no sé si sirve, pero es necesario. Hay que hacerlo. Yo tampoco sé si sirve escribir este libro. No sé si va a llegar el mensaje. Pero yo creo que si cada uno de nosotros transmite ese mensaje, nos estamos multiplicando. Y si cada uno de los que hemos transmitido el mensaje lo transmite, seguiremos multiplicando. Hay un capítulo en el que incido mucho, que es en el de los desplazados medioambientales, porque yo he descubierto cosas que desconocía. Y es muy preocupante. Hay más desplazados medioambientales que desplazados por causas de guerras. Los 51 millones de desplazados son los que dice ACNUR. No es esa cifra, yo no la sé. Son las estadísticas que tiene ACNUR. Pero son muchos más. Se nos escapan muchas cosas de las estadísticas. Entonces yo creo que sí que sirve ese cine. Y que es necesario. Es que si lo dejamos de hacer ya nos hundimos en la miseria total y absoluta. Y yo creo que los cineastas que hacen ese cine no se merecen una medalla, sino se merece que nos esforcemos entre todos para que sus películas se puedan ver. Una de las propuestas que le hice a Ernesto fue que pudiera verse en Guanajuato y en San Miguel de Allende Los hijos de las nubes, sobre un conflicto de desplazados silenciado, olvidado, que está languideciendo del pueblo saharaui, con 40 años, desplazados en el desierto de Argelia, que es una película que
bueno, está producida por Javier Bardem, por su hermano Carlos Bardem, que forma parte del jurado, y que, bueno, ellos no tenían la necesidad de complicarse la vida con el cine que hacen, con Hollywood les llama a la puerta, pero bueno, parte de ese dinero que agarran de las ventas internacionales, de sus películas, la distribución de su cine, la proyección que tienen, lo han destinado muy acertadamente a Los hijos de las nubes para darlo a conocer. Una película, por cierto, que ha sido duramente criticada, condenada, vilipendiada, no solo por el gobierno español, sino por el gobierno francés. Pero bueno, incluso el de Hollande. Pero bueno, en respuesta, en conclusión, sí que es necesario. Si no lo hacemos, somos cómplices. Y el libro pretende sensibilizar al lector en ese sentido. O nos implicamos o somos cómplices. Y somos cómplices de los millones de desplazados, pero también de esos niños que cada minuto mueren en África y que a lo largo de esta conferencia de prensa, pues no sé cuánto llevamos. Pues llevamos, no desde que hemos empezado, pero sí desde que hemos entrado aquí, más de 60 niños han muerto. O nos implicamos o somos cómplices. Por tanto, nos convertimos en genocidas también. Hola, ¿qué tal? Primero, felicidades por este libro. Y bueno, mi pregunta gira en torno a la cuestión de ahorita que se está suscitando la guerra del narcotráfico y obviamente la matanza a periodistas. Desde tu punto de vista, tanto como periodista como escritor, ¿cómo ves esa guerra actualmente, que ahorita también hay muchos desplazados? ¿Cómo quieren que vea eso? Yo viví en Centroamérica. Yo trabajé en Centroamérica. Vi compañeros muertos. La pregunta es, ¿qué hacen las instituciones? ¿Verdaderamente hacen lo que tienen que hacer? No, yo creo que no. Ni aquí, ni en España, ni en ningún sitio. En España se está produciendo algo que no sé, supongo que aquí también. En España, actualmente, el Poder Ejecutivo está persiguiendo al Poder Judicial. Se está silenciando a los jueces. Todos conocerán el caso de Baltasar Garzón. En España hubo un proceso de reconstrucción de la memoria histórica, de lo que fue ese largo invierno de la dictadura franquista. Baltasar Garzón, junto con otros jueces, empezó a sacar a la luz todas las implicaciones de las instancias no solo políticas sino económicas del país, y esos jueces son los silenciados. Entonces, claro, si la ciudadanía después no hace nada, es duro ser periodista en América Latina. Yo lo experimenté en los años 80. Yo me fui porque no quería, al menos quería llegar al medio siglo de vida, como ya he llegado, y bueno, eran años duros, eran años en los que les voy a contar? Bueno, aquí hay de todas las edades, hay jovencitos, a lo mejor me ven hablando como un viejo, ¿no? Como un anciano. Pero es curioso, en el libro lo cuento, al final, esto es un ciclo, y hay que indagar, y hay que profundizar, y hay que ver el problema del narcotráfico, de las maras, cómo se genera, cuál es la génesis, porque nunca hay que olvidar, por ejemplo, en el caso de las maras, que las maras es un producto que crea las guerras centroamericanas, las guerras de baja intensidad de Centroamérica en los años 70-80, consecuencia también de todos esos desplazamientos a Estados Unidos, toda esa gente que tiene que desplazarse, los hijos de esas personas que quedan marginados, que no son integrados en la sociedad norteamericana, que acaban delinquiendo, que acaban en las prisiones, y que posteriormente en los años 90 Estados Unidos genera en los años 70-80 las guerras centroamericanas de baja intensidad, y en los años 90, una vez que ha caído el muro, una vez que le sobra toda esa gente, envía otra vez a Centroamérica, a Mesoamérica, a México, toda esa delincuencia
que se ha forjado en ese periodo como consecuencia de esos desplazamientos, esas dificultades de integración, y ahora tenemos ese gran problema de las maras, de la delincuencia organizada, del narcotráfico, que está vinculado. Es un círculo cerrado. Igual que eso, pues un sinfín de cosas. Yo he descubierto cosas con este libro que no me imaginaba. Yo, por ejemplo, yo no sabía que en Estados Unidos había tenido campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Tuvo campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial. Hay muy pocas películas, pero hay algunas películas. Concentró en campos de concentración a japoneses, sí. Por ejemplo, hablabas de que nosotros como periodistas tenemos como que la tarea de informar y de buscar ventanas abiertas para poder brindar a la gente la información. En esos aspectos, ¿cómo hacerlo? Y obviamente no evitar ser desplazados. A ver, ¿cómo evitar ser desplazados? Es imposible. Es imposible. Pero siempre hay descuidos. Siempre quienes tenemos por encima se descuidan. Y en esos momentos hay que meterla. Yo también hablo ahora desde la comodidad de estar trabajando en España, ejerciendo el periodismo en un periódico local muy pequeño, de no estar en un medio nacional, estatal, pero yo creo que si se tiene la razón por delante, la verdad y la honestidad, salvo que te conviertas, como se dice en España, en una mosca cojonera, uno puede sobrevivir, uno puede estar ahí. También es cierto que yo opté por un medio pequeño, porque, bueno, en los medios grandes yo aún estoy muy dolido, estoy dolidísimo, que 2 años antes de que le dieran el Premio Nobel de la Paz a Rigoberta Menchú, yo no consiguiera colocar absolutamente una entrevista que tenía con Rigoberta Menchú en ningún medio español. Estoy hablando ya de hace 25 años, ¿no? Hace casi 25 años. Es complicado, pero yo les animo a abrir esos espacios de compromiso y también a dialogar con los editores, hacerles ver que convertir la información en espectáculo no consigue más ventas. Y de hecho, no voy a citar nombres, pero hay en México una revista que yo creo que tiene muy buena difusión y muy buen reconocimiento y no hace espectáculo de la información. Y creo que es una revista que se vende. ¿Cuánto terminamos? Con esta pregunta terminamos. Como es tradición, el que estuviera interesado en una copia, favor de hacer una fila. Muchas gracias a Casa del Mayorazgo. Gracias a todos por su presencia.